Elena Vázquez se secó el sudor de la cara mientras observaba las máquinas mineras desgarrar la tierra roja de Kepler 442b. El sol alienígena caía con fuerza sobre los trabajadores humanos que estaban abajo. Se movían lentamente en el calor, con los cuerpos encorvados bajo el peso del equipo pesado. A esto se dedicaban los humanos ahora. Cavaban zanjas, cargaban rocas, servían a sus amos. La torre de cristal se alzaba muy por encima del sitio minero como un diente afilado contra el cielo anaranjado. Dentro de esa torre vivía el supervisor Sis-Thl, uno de los gobernantes Arinate que controlaban este mundo. Los Arinate eran seres altos hechos de cristal viviente. Pensaban con una lógica fría y hablaban con voces que sonaban como cristales rotos. Habían gobernado la galaxia durante miles de años. Kalena recordaba cuando era joven y su abuela le contaba historias sobre la Tierra. Historias sobre cielos azules, árboles verdes y océanos que se extendían hasta el infinito. Historias sobre cuando los humanos eran libres. Pero solo eran historias. No, Elena nunca había visto la Tierra. Nació aquí, en este mundo rojo donde los humanos solo existían para servir. Comandante Vázquez. La voz vino de detrás de ella, aguda y fría. Elena se giró para ver un dron de mensajes flotando en el aire. Su carcasa de cristal brillaba con el sello de los Arsonate. Ha sido convocada a la torre. De inmediato. Elena sintió un vuelco en el estómago. Ser convocado a la torre generalmente significaba malas noticias. Muy malas noticias. Se subió a su transporte y voló hacia la aguja de cristal, viendo cómo los trabajadores humanos se hacían más pequeños debajo. Parecían hormigas desde esa altura. Así era probablemente como los Arsonade los veían también. El interior de la torre era frío y estaba lleno de una extraña luz azul. Las botas de Leyanena resonaban en el suelo de cristal mientras caminaba hacia la cámara central. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que dolía mirar directamente. Era la escritura Arsonate, hecha para mentes muy diferentes a las humanas. El supervisor Sis la esperaba en el centro de la sala. La criatura medía 3 metros de altura, su cuerpo hecho de cristal transparente que atrapaba y desviaba la luz azul. Donde un humano tendría una cara, Sistus solo tenía un cristal liso con 2 puntos brillantes por ojos. Cuando habló, el sonido provino de todas partes a la vez. «Comandante humana», dijo la voz, «recibirá nuevas órdenes». Elena mantuvo su rostro inexpresivo. Mostrar emociones a los Arsonate era peligroso. Lo veían como una debilidad o, peor aún, como una amenaza. «Estoy lista para servir, supervisor». Su especie ha sido reclasificada. El ser de cristal se acercó. Cada paso sonaba como una campana. El Consejo de Convergencia ha decidido que la expansión humana debe ser controlada. Sus tasas de reproducción exceden los parámetros aceptables. Elena sintió un miedo helado recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso, supervisor? Significa que su mundo natal será reubicado. Los puntos de luz de Sistu brillaron con más intensidad. El sistema que ustedes llaman Sol contiene elementos raros necesarios para la expansión del imperio. Los planetas serán explotados a cielo abierto. Su Tierra será trasladada al sector 779, una luna orbitando una estrella muerta, suficiente para su población reducida. Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Población reducida. El 60% de los humanos será exterminado para asegurar una gestión eficiente de los recursos. El 40% restante será reubicado en el nuevo sitio. Tienen 6 meses estándar para preparar a su gente. Elena miró fijamente al ser de cristal. Esto no era posible. Esto no podía estar sucediendo. La Tierra era el lugar de nacimiento de la humanidad. El 60% significaba que miles de millones de personas morirían. Su mente no podía concebir números tan grandes. La decisión es final, continuó Sistul. Su respuesta emocional es irrelevante. Implementará estas órdenes en todas las colonias humanas. La resistencia resultará en la terminación total de su especie. Elena se obligó a hablar. ¿Cómo elegimos quién vive y quién muere? Eso no es de nuestra incumbencia. Harán la selección basándose en habilidades útiles, mineros, trabajadores de la construcción, técnicos básicos. El resto no sirve para nada. El supervisor se dio la vuelta. Puede retirarse. Elena salió de la torre con piernas que se sentían como de agua. El sol rojo se estaba poniendo, pintando el sitio minero con una luz color sangre. Debajo de ella, los trabajadores humanos regresaban a sus refugios.
No tenían idea de que la mayoría de ellos estarían muertos en 6 meses. Regresó a su pequeña oficina y activó el sistema de comunicación. Como comandante de minería, tenía acceso a canales que llegaban a otras colonias humanas a través de la galaxia. La noticia tenía que difundirse. La gente tenía que saber. La primera respuesta vino de Marcus Cha en la estación Europa. Su rostro apareció en la pantalla, cansado y cubierto de tierra del trabajo arqueológico. Elena, ¿qué pasa? Te ves terrible. Marcus, escúchame con atención. Envía este mensaje a cada colonia humana que puedas alcanzar. El Consejo Arinate ha ordenado nuestra exterminación. El 60% de todos los humanos serán asesinados. La Tierra va a ser destruida. El rostro de Marcus se puso blanco. Eso no es posible. Somos de categoría 7. Estamos protegidos por los acuerdos de especies primitivas. Ya no. Hemos sido reclasificados. Nos dan 6 meses. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. No había llorado en años. 6 meses para elegir quién vive y quién muere. Elena, hay algo más. Algo que encontré aquí en Europa, en las profundidades subterráneas. No se supone que exista. Elena se secó los ojos. ¿Qué quieres decir? Estábamos cavando nuevos cimientos para la expansión del hábitat. Los escáneres encontraron un espacio vacío a 2 kilómetros de profundidad. Cuando investigamos, encontramos estructuras. Estructuras antiguas. Son humanas, Elena, pero son más antiguas que cualquier civilización humana que conozcamos. Eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. El metal que encontramos data de millones de años. La arquitectura es de diseño humano, pero la tecnología está más allá de cualquier cosa que entendamos. Y, Elena, los sistemas de seguridad todavía están activos. Solo responden a marcadores genéticos humanos. Elena miró la pantalla. ¿Estás seguro? Lo he probado yo mismo. Cuando toqué el panel de acceso, cobró vida. Luces, pantallas, sistemas de energía que deberían haber fallado hace eones. Nos está esperando. Elena, nos ha estado esperando. Antes de que Elena pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo minero. Las luces de emergencia lo bañaron todo de rojo. A través de su ventana, podía ver naves de seguridad Arinate descendiendo de la órbita. Sus cascos de cristal brillaban como joyas mortales contra el cielo oscuro. «Ya vienen», susurró. La imagen de Marcus parpadeó en la pantalla. «Elena, hagas lo que hagas, no dejes que se enteren de los sitios. Hay más de ellos. Marte, Titán, varias colonias exteriores. Estamos enviando las coordenadas a través de canales encriptados. Si saben lo que encontramos...» La transmisión se cortó. La puerta de Hiena se abrió de golpe y soldados de cristal entraron en la habitación. Sus armas zumbaban con energía mortal mientras rodeaban su escritorio. «Comandante humana», habló uno de ellos. «Está bajo arresto por comunicaciones no autorizadas. La pena es la terminación inmediata». Elena miró a los soldados y sintió algo que no había sentido en años. No miedo, no desesperación, sino ira. Pura ira ardiente. Por primera vez en su vida, entendió por qué las historias de su abuela siempre terminaban con los humanos contraatacando. «Yo sirvo al Imperio», dijo en voz baja. «Ya no». El soldado levantó su arma. Su servicio ha terminado. Mientras el arma de cristal se cargaba con energía letal, Elena pensó en las palabras de Marcus. Estructuras antiguas esperando el toque humano. Tecnología que no debería existir. Quizás había más en la humanidad de lo que los Azape creían. Quizás había más en la humanidad de lo que los propios humanos creían. El arma disparó, pero Elena ya se estaba moviendo. El doctor Marcus Chun había estado cavando en el hielo de Europa durante 3 años, pero nunca había encontrado nada como esto. Los túneles se extendían hacia la oscuridad, tallados en roca sólida con una precisión perfecta. Las paredes eran lisas como el cristal y estaban cubiertas de símbolos que parecían casi humanos, pero eran mucho más complejos que cualquier sistema de escritura que conociera. Su equipo de 12 humanos lo seguía, sus luces proyectando sombras danzantes en las antiguas paredes. Llevaban 2 semanas excavando este sitio desde el descubrimiento inicial. Cada día traía nuevos misterios. Cada día tenía menos sentido que el anterior. «¿Qué tan profundo es esto?», preguntó Sarah Kim, su arqueóloga principal. Su voz resonaba de forma extraña en el túnel,
como si las paredes estuvieran diseñadas para transportar el sonido de maneras que desafiaban la física. Los escáneres no pueden penetrar más de 50 metros adelante, respondió Marcus. El metal en estas paredes interfiere con nuestro equipo. Habían encontrado la primera cámara accidentalmente mientras expandían la estación de investigación de Europa. Los robots de construcción habían atravesado lo que pensaban que era una formación de hielo natural y descubrieron una caverna artificial. Dentro de la caverna había una entrada sellada hecha de un metal que no aparecía en ninguna tabla periódica conocida. La entrada había permanecido sellada durante 2 días, mientras Marcus probaba todas las herramientas y técnicas que se le ocurrían. Luego, frustrado, había apoyado la mano desnuda contra la puerta. Se había abierto de inmediato, respondiendo a su tacto como si lo hubiera estado esperando específicamente a él. «Doctor, mire esto». Tommy Park, el miembro más joven del equipo, señalaba algo en la pared. «Estos símbolos están cambiando». Marcus se apresuró y vio que Tommy tenía razón. Los símbolos tallados en la pared se movían y reorganizaban. Mientras observaba, se transformaron en algo que se parecía cada vez más a las antiguas lenguas humanas. Sánscrito, sumerio, jeroglíficos egipcios, finalmente, inglés moderno. «Bienvenidos a casa», se leía ahora la pared. «Hemos estado esperando». Sara dio un paso atrás. «Eso no es posible. La roca no cambia. El metal no se reescribe a sí mismo». «Esto no es roca ni metal», dijo Marcus en voz baja. «Al menos no como nada que entendamos». Continuaron adentrándose en el complejo. El túnel se abría a una vasta cámara que se extendía más allá del alcance de sus luces. El techo desaparecía en la oscuridad muy por encima. A lo largo de las paredes había máquinas que zumbaban con energía a pesar de tener millones de años. En el centro de la cámara había una plataforma elevada con una silla diseñada para proporciones humanas. Sobre la silla, flotando en el aire sin ningún soporte visible, había una esfera de luz que pulsaba como un latido. «Dios mío», susurró Sara. «¿Quién construyó esto?» Marcus se acercó a la plataforma con cuidado. Cada instinto le decía que esto era peligroso, pero algo más profundo que el instinto lo impulsaba hacia adelante. La silla parecía llamarlo de una manera que no podía explicar. «Marcus, no lo hagas». Sara lo agarró del brazo. «No sabemos qué hace». Pero Marcus ya estaba subiendo la plataforma. En el momento en que sus pies tocaron la superficie, toda la cámara cobró vida. Luces brillaron desde cada superficie. Las máquinas a lo largo de las paredes comenzaron a operar con una eficiencia suave. Aparecieron pantallas en el aire que mostraban mapas estelares y especificaciones técnicas escritas en los mismos símbolos cambiantes que habían visto en el túnel. «Es un centro de mando», susurró Marcus. «Todo este complejo es una especie de instalación de control». Se sentó en la silla e inmediatamente sintió un extraño hormigueo en su mente. La información comenzó a fluir hacia su conciencia, sin pasar por sus ojos ni sus oídos. Imágenes de sistemas estelares, diagramas técnicos, registros históricos y vastas bases de datos de conocimiento que parecían venir de todas partes a la vez. «Marcus». Sara gritaba su nombre, pero su voz parecía venir de muy lejos. «Marcus, tus ojos». Marcus no podía verse a sí mismo, pero podía sentir lo que estaba sucediendo. Sus imitaciones humanas estaban desapareciendo. Su mente se estaba expandiendo para acomodar información que lo habría vuelto loco minutos antes. Estaba conectado a algo vasto, antiguo y paciente. El conocimiento llegó en oleadas. La Tierra no fue el primer hogar de la humanidad. Los humanos habían construido un imperio que abarcaba la galaxia millones de años atrás. Habían sido poderosos más allá de la imaginación, con tecnología que podía remodelar la materia a nivel atómico y viajar entre las estrellas tan fácilmente como caminar por una habitación. Pero el poder los había corrompido. Se habían vuelto crueles y despiadados, esclavizando a otras especies y consumiendo mundos enteros por sus recursos. El imperio se había vuelto tan vasto y terrible que amenazaba con consumir la galaxia misma. Luego, en un acto de sabiduría que los sorprendió incluso a ellos mismos, la humanidad había decidido detenerse. Habían construido esta red de instalaciones ocultas y entrado voluntariamente en un estado de letargo genético. Se habían hecho pequeños, débiles y olvidables, sellando su verdadera naturaleza hasta el día en que la necesitaran de nuevo. «Los bloqueos están fallando», dijo Marcus en voz alta, aunque su voz sonaba extraña para sus propios oídos. «Las restricciones genéticas se están rompiendo. Estamos recordando quiénes somos realmente».
Sara se estaba alejando de la plataforma. Marcus, tienes que salir de esa silla ahora. Pero Marcus no podía irse. Todavía no. La red le estaba mostrando otros sitios. Marte tenía uno enterrado bajo el Olympus Mons. Titán tenía uno en los mares de hidrocarburos. Cada colonia humana en la galaxia había sido construida sobre estas antiguas instalaciones, aunque ninguno de los colonos lo sabía. Se están activando todas, dijo. El mensaje de Elena sobre la orden de exterminio de los Arsane está activando los protocolos de despertar. La red reconoce una amenaza existencial para la especie humana. ¿Qué significa eso? Marcus finalmente se levantó de la silla, aunque parte de su mente permanecía conectada a la vasta red. Se miró las manos y vio que brillaban con una tenue luz azul. Cuando habló, su voz tenía armónicos que no estaban allí antes. Significa que no somos primitivos de categoría 7, dijo. Nunca lo fuimos. Somos los descendientes de la civilización más avanzada que la galaxia haya conocido. Y estamos empezando a recordar. La cámara a su alrededor continuó cobrando vida. Máquinas que habían dormido durante eones comenzaron a realizar funciones que Marcus no podía entender completamente, pero que de alguna manera sabía que eran importantes. La instalación se estaba preparando para algo. Todas las instalaciones se estaban preparando. Necesitamos advertir a los otros sitios, dijo Sara. Si los Arianades se enteran de esto, no entenderán lo que están viendo, respondió Marcus. Para ellos, solo somos primitivos jugando con tecnología que encontramos. No se darán cuenta de lo que realmente significa hasta que sea demasiado tarde. Tommy Park estaba examinando una de las pantallas de la pared. Doctor, estos mapas estelares muestran toda la galaxia, pero mire esto. Señaló una sección del espacio que aparecía vacía en sus cartas modernas. Según esto, debería haber miles de sistemas estelares aquí. ¿A dónde fueron? Marcus accedió a la red y encontró la respuesta. Los consumimos. El antiguo imperio humano extrajo recursos de regiones enteras del espacio. Convertimos sistemas estelares en materias primas para nuestra expansión. Se sintió mal mientras el conocimiento llenaba su mente. Éramos monstruos. Pero nos detuvimos a nosotros mismos, dijo Sara. Eso tiene que contar para algo. Quizás, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando despertemos por completo? ¿Nos convertiremos en monstruos de nuevo? ¿O hemos aprendido algo de nuestro largo sueño? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a resonar por la cámara. Las pantallas mostraban naves Arsonate acercándose a Europa a gran velocidad. Alguien había detectado el aumento de energía de la activación de la instalación. «Ya vienen», dijo Marcus. «Sara, lleva al equipo de vuelta a la superficie. Finge que nunca estuviste aquí». «¿Y tú?» Marcus miró la silla y sintió que la red lo llamaba. Había mucho más que aprender, mucho más que entender. Pero Elena y las otras colonias humanas necesitaban saber a qué se enfrentaban. El despertar no solo estaba sucediendo aquí en Europa. Estaba sucediendo en todas partes donde vivían humanos. Voy a intentar contactar a los otros sitios. Si todos estamos conectados a esta red, tal vez podamos coordinar nuestra respuesta a la amenaza Arane. Marcus, ten cuidado. Fuéramos lo que fuéramos antes, seguimos siendo humanos ahora. No pierdas de vista eso. Marcus asintió y se sentó de nuevo en la silla. En el momento en que hizo contacto con la red, su conciencia se expandió por toda la galaxia. Podía sentir a otros humanos en otras instalaciones, todos experimentando el mismo despertar que él, pero también podía sentir algo más. Los Arinate no eran la única amenaza que enfrentaba la humanidad. La galaxia estaba llena de especies que recordaban el antiguo imperio humano. Recordaban el terror y el sufrimiento. Si la humanidad realmente despertaba a todo su potencial, todas las demás especies inteligentes de la galaxia se unirían para destruirlos. El despertar venía con una elección terrible: permanecer débiles y enfrentar la extinción a manos de los Arsonate, o abrazar su verdadera naturaleza y enfrentar el odio combinado de toda la galaxia. Mientras los soldados Arsonate irrumpían en la cámara de arriba, Marcus se sumergió más profundamente en la red, buscando una respuesta que podría no existir. En algún lugar de las antiguas bases de datos, tenía que haber una sabiduría que pudiera guiar a la humanidad a través de la tormenta que se avecinaba. Los soldados lo encontraron sentado, inmóvil en la silla, con los ojos brillando con una luz interior. Supusieron que estaba muerto o catatónico.
No tenían idea de que estaba extendiendo la mano a través del espacio para tocar las mentes de cada humano en la galaxia, preparándolos para la guerra que estaba a punto de comenzar. Alana se agachó detrás de una pila de equipo minero mientras las armas de cristal disparaban sobre su cabeza. Los rayos de energía convertían el metal en vapor y la piedra en vidrio. Habían pasado 3 días desde su arresto y había estado huyendo desde entonces. Las fuerzas de seguridad Arinate estaban cazando a cada humano en Kepler 442b con una eficiencia mortal. Presionó la mano contra el comunicador oculto en su chaqueta. El mensaje de Marcus le había llegado justo antes de que los soldados irrumpieran en su oficina. Las coordenadas que había enviado conducían a un sitio debajo del complejo minero, enterrado en las profundidades de la corteza del planeta, donde los robots de excavación nunca habían cavado. «Alina, ¿dónde estás?» La voz pertenecía a Rodríguez, uno de sus capataces mineros. Estaba escondido en algún lugar del patio de equipos con una docena de otros humanos que habían escapado de la redada inicial. «Me estoy moviendo hacia las coordenadas que envió Marcus», susurró en el comunicador. «La entrada debería estar en el túnel 7, subsección 43. Estás loca. Esa sección está inundada de gas tóxico. Ha estado sellada durante años». Elena miró por el borde de su cobertura y vio a los soldados de cristal moverse por el sitio minero en perfecta formación. Sus armas barrían de izquierda a derecha, buscando firmas de calor humanas. Pronto encontrarían su escondite. «El gas no importará si estamos todos muertos», dijo. «Esta es nuestra única oportunidad». Corrió de cobertura en cobertura, adentrándose más en el complejo minero. Detrás de ella, podía oír a los soldados gritar órdenes en su idioma cristalino. El sonido era como cristales rotos mezclado con el chirrido de metal sobre metal. El túnel 7 estaba exactamente donde el viejo mapa decía que estaría, pero la entrada estaba bloqueada por barreras de advertencia y símbolos de radiación. Elena arrancó las barreras y bajó a la oscuridad. El aire era denso y sabía a metal, pero no era tan tóxico como afirmaban las advertencias. El haz de su linterna reveló paredes toscamente talladas que gradualmente se volvían más lisas a medida que descendía. Después de 20 minutos de bajar por escaleras de mantenimiento, encontró lo que Marcus había descrito. Las paredes cambiaron de piedra tallada a metal sin costuras. El túnel se abría a una cámara que se extendía más allá de su luz. En el centro de la cámara había algo que no debería haber existido en este planeta. Era claramente de diseño humano, pero mucho más avanzado que cualquier cosa que la humanidad moderna pudiera construir. La estructura se elevaba desde el suelo como un árbol metálico, sus ramas extendiéndose hacia el techo en patrones complejos. Elena se acercó lentamente. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en la cámara vacía. Cuando extendió la mano y tocó la rama más cercana, toda la estructura cobró vida con luz. El efecto fue inmediato y abrumador. La información inundó su mente como una presa que se rompe. Vio mapas estelares que mostraban la ubicación de cada colonia humana en la galaxia. Vio especificaciones técnicas de armas y naves que no existían en ningún conocimiento humano actual. Vio los rostros de humanos que nunca había conocido, pero que de alguna manera le resultaban familiares. «¿Quiénes sois?», jadeó en voz alta. La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes y emociones que llenaron su conciencia. Vio la Tierra como había sido millones de años atrás. No el mundo azul y verde de las historias de su abuela, sino un planeta resplandeciente cubierto de ciudades que se extendían hasta el espacio. Vio naves humanas que podían cruzar la galaxia en días en lugar de años. Vio a otras especies arrodilladas ante amos humanos. Pero también vio algo más. Vio el horror y la culpa que habían llevado a la humanidad a abandonar su imperio. Vio la decisión deliberada de volverse pequeños, débiles y olvidados. Vio los bloqueos genéticos que se habían colocado en cada humano para evitar que recordaran su verdadera naturaleza. «Éramos tiranos», susurró. La estructura pulsó en señal de acuerdo. La humanidad había gobernado la galaxia a través del miedo y la tecnología superior. Habían consumido sistemas estelares enteros como materia prima. Habían esclavizado a especies que no se sometían voluntariamente. Se habían convertido en todo aquello contra lo que ellos mismos habrían luchado. Así que habían elegido dormir. Habían escondido su tecnología en instalaciones como este y codificado las ubicaciones en el ADN humano. Se habían hecho olvidar quiénes eran, confiando en que algún día sus descendientes serían lo suficientemente sabios para manejar el poder de manera responsable. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro mientras todo el peso de la historia humana se asentaba en su mente.
¿Estamos listos ahora? ¿Somos lo suficientemente sabios? La estructura no tenía respuesta para eso. La sabiduría no era algo que pudiera programarse o heredarse. Tenía que ganarse a través de la elección y la consecuencia. Pero listos o no, el despertar estaba comenzando. Elena podía sentir a otros humanos a través de la galaxia haciendo contacto con instalaciones similares. Podía sentir sus mentes abriéndose a posibilidades que nunca habían imaginado. Podía sentir los bloqueos genéticos disolviéndose mientras la humanidad enfrentaba la extinción a manos de los Arsonet. Elena. La voz de Rodríguez resonó por el túnel. Encontraron la entrada. Están bajando. Elena miró la estructura y tomó su decisión. Presionó ambas manos contra el tronco central y abrió su mente por completo a todo lo que quisiera mostrarle. El conocimiento llegó en un torrente que debería haberla matado. Tecnología de armas, diseños de naves, procesos de fabricación, técnicas de ingeniería genética y, lo más importante, las ubicaciones y los códigos de acceso para cada instalación en la galaxia. Ya no era solo Elena Vázquez, comandante de minería en un mundo olvidado. Estaba conectada a una red que abarcaba la galaxia y contenía conocimiento acumulado de la mayor civilización de la humanidad. Cuando abrió los ojos, los soldados de cristal estaban entrando en la cámara. Sus armas ya estaban disparando, pero Elena ya no era del todo humana. Se movió con una velocidad y precisión que deberían haber sido imposibles, esquivando rayos de energía que abrían zanjas humeantes en las paredes detrás de ella. Extendió la mano con su mente y sintió que la instalación respondía. Sistemas de defensa que habían dormido durante eones se activaron. La cámara se llenó de un zumbido que se hizo cada vez más fuerte hasta que los soldados de cristal tuvieron que cubrirse los órganos auditivos de dolor. «Ríndete, humana», ordenó el soldado líder. «No puedes escapar». Elena sonrió y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente peligrosa. «No estoy tratando de escapar». Hizo un gesto hacia las paredes y los antiguos sistemas de defensa se revelaron. Armas que hacían que la tecnología arenate pareciera herramientas de piedra emergieron de paneles ocultos. Los soldados de cristal tuvieron tiempo para un momento de sorpresa antes de que la cámara estallara en una destrucción controlada. Cuando la luz se desvaneció, Alina estaba sola entre charcos de cristal derretido. Una vez habían sido seres vivos. No sintió satisfacción en sus muertes, solo una fría comprensión de que esto era solo el principio. A través de la red, podía sentir despertares similares ocurriendo en toda la galaxia. Los humanos estaban recordando quiénes eran realmente. Los bloqueos genéticos estaban fallando. Antiguas instalaciones se estaban activando después de millones de años de letargo. Pero también podía sentir algo más. Miedo, terror. Incluso las otras especies de la galaxia recordaban el antiguo imperio humano. Recordaban el sufrimiento y la opresión. Tan pronto como se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, todas las especies inteligentes de la galaxia se unirían para evitar el regreso de la humanidad al poder. Alena volvió a subir por el túnel hacia la superficie. Arriba, podía oír los sonidos de la batalla mientras otros humanos descubrían habilidades que nunca supieron que poseían. La fuerza de ocupación Arinate estaba siendo sistemáticamente destruida por personas que habían sido consideradas esclavas apenas inteligentes solo unas horas antes. Emergió a la luz roja del día de Kepler 442b y vio la torre de cristal ardiendo en la distancia. El perfecto símbolo de autoridad del supervisor se estaba derrumbando mientras los mineros humanos lo destrozaban con sus propias manos. Manos que ahora eran lo suficientemente fuertes como para aplastar el cristal tan fácilmente como la arcilla. Rodríguez corrió hacia ella, su rostro lleno de asombro y terror. «Elena, ¿qué nos está pasando?» Jenkins levantó una excavadora de 20 toneladas sobre su cabeza. Sara puede ver en la oscuridad perfecta. «Ya no somos humanos». «Somos más humanos que nunca», respondió Elena. «Estamos recordando lo que realmente significa la humanidad». Miró hacia el cielo, donde las naves Arsene huían del sistema en pánico. Pronto, la noticia se extendería por la galaxia. Los esclavos humanos estaban despertando. El antiguo imperio estaba regresando. Elena sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. A la humanidad se le había dado una segunda oportunidad, pero las segundas oportunidades no eran garantías. Podían elegir repetir los errores de sus antepasados o encontrar un camino diferente. A través de la red, se comunicó con Marcus y con todos los demás humanos que habían hecho contacto con las instalaciones. «Necesitamos hablar», transmitió a través del espacio. «Todos nosotros.
porque lo que hagamos a continuación determinará si la humanidad merece sobrevivir. La respuesta llegó de miles de mentes a través de la galaxia, todas hablando con una sola voz. Te escuchamos. Elena sonrió sombríamente y comenzó a planificar el regreso de la humanidad a las estrellas. Esta vez, se prometió a sí misma, lo harían mejor. Esta vez, serían dignos del poder que estaban a punto de reclamar. Pero en el fondo de su corazón, se preguntaba si alguna especie podría ejercer el poder supremo sin convertirse en el monstruo que ese poder creaba. La galaxia estaba a punto de descubrirlo. La Cámara de Consejo de la Convergencia Hegemónica nunca había visto tanto caos. Representantes de 1000 especies llenaban las galerías de cristal, sus voces alzadas en pánico y exigencia. En el centro de todo, el Arconte Supremo Beltar se erguía como un pilar de relámpago congelado, tratando de mantener el orden mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. La infestación humana debe ser purgada de inmediato, chilló el embajador Tule del colectivo de metano. Sus tentáculos se retorcían de agitación mientras hablaba. Nuestras estaciones de monitoreo reportan lecturas de energía imposibles desde cada colonia humana. Han adquirido tecnología de armas que supera nuestra comprensión. La forma cristalina de Tar pulsaba con ira controlada. Habían pasado 3 días desde que los primeros informes de levantamientos humanos comenzaron a llegar de toda la galaxia. Lo que había comenzado como operaciones rutinarias de control de esclavos se había convertido en desastres militares. Flotas Arcinate enteras estaban siendo destruidas por humanos que no deberían haber sido capaces de operar una simple computadora. La situación está bajo evaluación, anunció Beltar, su voz resonando en la cámara como piedra rompiéndose. Se han implementado protocolos de emergencia. Todos los asentamientos humanos deben ser esterilizados mediante bombardeo orbital. Una nueva voz cortó el ruido. El general Sescon del Varkas dio un paso adelante, su enorme estructura cubierta de cicatrices de batalla. Arconte Supremo, el bombardeo orbital ha fallado. Los humanos han activado sistemas de defensa planetaria que no aparecen en ninguno de nuestros informes de inteligencia. Nuestras armas están siendo neutralizadas antes de que puedan alcanzar la superficie. Beltar sintió algo que no había experimentado en siglos de gobierno. Miedo, no por ellos mismos, sino por el propio concepto de orden que representaban. Explique. La colonia humana en Kepler 442b fue objetivo de eliminación completa hace 6 horas. 3 flotas de batalla dispararon simultáneamente desde la órbita. Los rayos de energía fueron absorbidos por algún tipo de tecnología de escudo que no podemos penetrar. Entonces Izan hizo una pausa, como si luchara por creer sus propias palabras. Y el planeta respondió al fuego. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, mostrando la grabación táctica de la batalla. Las 3 flotas Arinate colgaban en el espacio como joyas relucientes, sus armas disparando hacia el planeta rojo de abajo. Pero en lugar de destrucción, sus rayos simplemente se desvanecían en una barrera de energía brillante. Luego, la superficie del planeta se iluminó con armas que no tenían derecho a existir. Rayos de fuerza coherentes se lanzaron hacia arriba, atravesando los escudos de las naves Arinate como si no estuvieran allí. En segundos, 3 flotas enteras fueron reducidas a nubes en expansión de cristal y metal vaporizados. «Esto es imposible», susurró el representante X de la oligarquía de silicio. «Los humanos son de categoría 7. No poseen este nivel de tecnología». Tar estudió la grabación con creciente pavor. Reconocieron algunas de las firmas de armas de los archivos más antiguos, registros que precedían al ascenso a poder de los Archinates. Había habido otro imperio una vez, hace mucho tiempo, que había poseído tecnología como esta. Un imperio que había consumido sistemas estelares y esclavizado especies con una eficiencia casual. «Tráiganme al guardián del archivo», ordenó Velar. El ser antiguo que entró arrastrando los pies en la cámara era más viejo que la propia civilización Arinate. El guardián del archivo Tielan había servido a los anteriores gobernantes galácticos y de alguna manera había sobrevivido a su caída. Su forma era tan vieja y gastada que pocos podían siquiera determinar de qué especie había sido originalmente. Me convocó Arconte Supremo. La voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de eones. «Háblales del primer imperio», dijo Beltar. «Diles lo que destruimos para reclamar esta galaxia». Los antiguos ojos de Tielan se fijaron en la pantalla holográfica y un escalofrío recorrió su frágil forma. Los constructores. Los llamábamos los constructores, aunque ellos se llamaban a sí mismos de otra manera.
Una palabra simple en su idioma, humano. La cámara se quedó en silencio. Incluso los representantes de las especies más agresivas detuvieron sus demandas para escuchar. Gobernaban todo lo que ven a su alrededor, continuó Tielan. Cada sistema estelar, cada mundo habitado, cada especie que había alcanzado el vuelo espacial. Su tecnología estaba más allá de nuestra comprensión. Podían remodelar la materia a nivel molecular. Podían viajar entre galaxias tan fácilmente como ustedes cruzan esta habitación. Pero los derrotamos, protestó el general Secon. La Arsinade surgió de las cenizas de su imperio. No. La voz de Tielin llevaba una certeza absoluta. Ellos se derrotaron a sí mismos. En la cima de su poder, cuando podrían haber consumido toda la galaxia, simplemente se detuvieron. Sus flotas desaparecieron. Sus mundos se oscurecieron. Sus vastas instalaciones quedaron en silencio. ¿Por qué?, exigió Beltar. Algunos dicen que se cansaron de la conquista. Otros creen que encontraron una conciencia moral que su poder había suprimido durante mucho tiempo. La verdad es que nadie lo sabe. Desaparecieron tan completamente que en pocas generaciones, la mayoría de las especies olvidaron que alguna vez existieron. Nosotros surgimos para llenar el vacío que dejaron. El representante Max de los gremios traidores se inclinó hacia adelante. Está sugiriendo que estos humanos son la misma especie. Estoy sugiriendo, dijo Pixelin lentamente, que los humanos nunca se fueron. Se han estado escondiendo entre nosotros, jugando el papel de primitivos mientras su verdadera civilización dormía. Y ahora, por alguna razón, están despertando. Las implicaciones golpearon la cámara como un golpe físico. Si los humanos eran de hecho los constructores que regresaban, entonces cada especie en la galaxia no se enfrentaba a una rebelión, sino al regreso de sus antiguos amos. Debemos unir todas las flotas de la galaxia, declaró Velar. Si realmente están despertando, quizás tengamos días antes de que alcancen su máximo poder. Ya no se trata de mantener el imperio Arnate. Se trata de evitar el regreso de una civilización que una vez nos esclavizó a todos. Las comunicaciones de emergencia comenzaron a salir de la Cámara del Consejo hacia todos los rincones de la galaxia. Antiguos enemigos dejaron de lado sus diferencias. Las disputas comerciales fueron olvidadas. Los conflictos territoriales cesaron. Por primera vez en la historia galáctica, todas las especies inteligentes comenzaron a trabajar juntas hacia un único objetivo: la exterminación completa de la humanidad antes de que pudieran reclamar su derecho de nacimiento. Pero incluso mientras la mayor fuerza militar en la historia galáctica comenzaba a reunirse, los informes seguían llegando de los mundos humanos. El despertar se estaba acelerando. Humanos que apenas habían sido capaces de operar equipos de minería ahora mostraban habilidades que violaban las leyes conocidas de la física. En Marte, los arqueólogos humanos habían descubierto un complejo de fabricación que producía naves a una velocidad imposible. Las naves que emergían de las fábricas subterráneas eran elegantes y mortales, incorporando tecnología que hacía que los diseños Arsonate más avanzados parecieran primitivos. En Titán, los investigadores humanos habían activado lo que parecía ser una red de comunicación que abarcaba toda la galaxia. Estaban coordinando sus esfuerzos a través de vastas distancias con una eficiencia perfecta. En Europa, un científico humano llamado Marcus Chun había conectado de alguna manera su conciencia e instalaciones en todos los mundos humanos simultáneamente. Estaba orquestando el despertar como un director dirigiendo una vasta orquesta. Arconte Supremo, informó el general Seskon, tenemos un problema. Nuestras redes de espionaje informan que los humanos no solo están recordando su tecnología, están recordando su historia. Saben quiénes somos. Saben lo que les hicimos. Velar sintió que su forma cristalina se enfriaba. ¿Qué quiere decir? Saben que construimos nuestra civilización sobre las ruinas de la suya. Saben que esclavizamos a sus descendientes. Saben que los clasificamos como primitivos para ocultarnos la verdad a nosotros mismos. La voz de Seskon tenía una nota de desesperación. Arconte Supremo, tienen todas las razones para odiarnos. Y ahora tienen el poder para actuar sobre ese odio. A través de los puertos de observación de la cámara, Beltar podía ver las primeras naves humanas apareciendo en el sistema. Se movían con una gracia fluida que desafiaba la física convencional. Sus cascos brillaban con una energía contenida que dolía mirar directamente. ¿Cuánto falta para que las flotas combinadas lleguen al sistema?, preguntó. 18 horas a la máxima velocidad de salto, respondió Sexton. ¿Y cuánto falta para que esas naves nos alcancen?
El general Sexton consultó sus pantallas tácticas, luego levantó la vista con una expresión de derrota. 6 minutos, Arconte Supremo. Veltar miró las naves humanas que se acercaban y se dio cuenta de que su imperio de 1000 años estaba a punto de terminar exactamente como había comenzado, en violencia, conquista y el sometimiento de los débiles por los fuertes. La única pregunta era si los humanos serían tan despiadados como lo habían sido los Arsonade. Mirando la gracia mortal de esas naves que se acercaban, sospechó que estaban a punto de descubrirlo. «Abran un canal de comunicación», ordenó. «Quizás todavía haya tiempo para negociar». Pero incluso mientras las palabras salían de su garganta cristalina, Veltar supo que era demasiado tarde. La era de los Arinate estaba terminando. La era de la humanidad estaba a punto de comenzar de nuevo. Y esta vez, los humanos recordarían exactamente por qué habían elegido dormir en primer lugar. Elena estaba en el puente de la nave que se había construido a su alrededor. La nave había emergido de las profundidades de Kepler 442b como un ser vivo, su casco fluyendo y remodelándose según sus pensamientos. A través del metal transparente del puerto de visualización, podía ver las agujas de cristal del mundo capital Arsonate haciéndose más grandes a medida que se acercaban. Detrás de ella, la flota más grande de la historia humana se extendía por el vacío. Miles de naves que habían despertado de su sueño de 1.000.000 de años, cada una capaz de destruir sistemas estelares enteros. Sus cascos brillaban con un poder contenido que hacía que las estrellas cercanas parecieran tenues en comparación. «Informe de estado», dijo Elena, aunque ya sabía la respuesta a través de su conexión con la red. La voz de Marcus Chon vino de todas partes y de ninguna. Su conciencia distribuida por toda la flota. Todas las instalaciones están ahora en línea. Las colonias humanas en toda la galaxia han sido liberadas. La resistencia arionate ha sido neutralizada. Bajas mínimas de nuestro lado. El despertar otorgó a nuestra gente las habilidades que necesitaban para sobrevivir. En cuanto a los Achot, Marcus hizo una pausa. Aproximadamente el 40% de sus fuerzas militares han sido destruidas. El resto se está retirando a posiciones defensivas. Elena sintió el peso de esas cifras. Millones de seres muertos porque la humanidad había recordado quiénes eran realmente. Intentó sentir arrepentimiento, pero los antiguos recuerdos que fluían por su mente dificultaban la simpatía. Los Arinate habían esclavizado a su pueblo durante siglos. Habían planeado exterminar al 60% de todos los humanos. Habían clasificado a la humanidad como animales apenas inteligentes. Pero esos mismos recuerdos antiguos también le mostraban lo que la humanidad había sido una vez. Una especie tan poderosa y despiadada que había hecho que los Arinate parecieran misericordiosos en comparación. El Anga. Llegó otra voz a través de la red. Esta pertenecía a David Park, un ex ingeniero de minas que ahora comandaba un grupo de batallas cerca de la Tierra. Estamos recibiendo comunicaciones de la flota enemiga. Múltiples especies solicitan negociaciones. Conéctalos. La pantalla principal brilló y se resolvió en la forma cristalina del Arconte Supremo Veltar. La luz del ser pulsaba con lo que los sentidos mejorados de Elena reconocieron como miedo. «Deseamos discutir los términos», dijo Veltar sin preámbulos. «La convergencia hegemónica reconoce que la humanidad ha reclamado su legítima posición en la galaxia». Elena casi se rió. ¿Legítima posición? 3 días atrás, estos mismos seres habían considerado a los humanos aptos solo para el trabajo manual. Ahora hablaban de posiciones legítimas porque la humanidad había demostrado la capacidad de destruirlos. ¿Qué términos?, preguntó ella. Un regreso a las antiguas fronteras. La humanidad puede reclamar los mundos centrales que una vez pertenecieron a su imperio. Los territorios del borde exterior permanecerán bajo la autoridad de la convergencia. Una división de la galaxia que respete nuestras 2 reivindicaciones. Alina estudió la propuesta de los Arsinit a través de la red, compartiéndola instantáneamente con cada humano despierto en la galaxia. La respuesta fue inmediata y unánime. Los mundos centrales representaban menos del 20% de la galaxia. El resto contenía la mayoría de los planetas habitables y los recursos. Contrapropuesta, dijo Elena, retirada completa de todas las fuerzas Arsonate a sus sistemas de origen originales. Disolución del comercio de esclavos. Reparaciones por 2 siglos de opresión humana. La forma cristalina de Tar parpadeó con indignación. Imposible. No podemos simplemente abandonar nuestros territorios. Millones de especies dependen de la protección de la convergencia. La misma protección que ofrecieron a la humanidad.
La humanidad era diferente. Su especie estaba disminuida. No nos dimos cuenta de su verdadera naturaleza. Elena sintió la ira crecer en su pecho, pero no era del todo su propia emoción. A través de la red, podía sentir la rabia de cada humano que había vivido y muerto bajo el dominio Arnate. Las historias de su abuela sobre la libertad perdida, los mineros que habían doblado la espalda bajo soles alienígenas, los niños que habían crecido creyendo que eran inferiores. Nuestra verdadera naturaleza, repitió lentamente. ¿Y cuál es exactamente nuestra verdadera naturaleza, Arconte Supremo? Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió la comunicación. Esta pertenecía al guardián del archivo Tielan, el ser antiguo que había servido a ambos imperios. Su verdadera naturaleza, dijo el viejo guardián, es exactamente la que elijan que sea. Tienen el poder de ser conquistadores o libertadores, tiranos o protectores. La elección es suya, tal como lo fue para sus antepasados. Elena sintió que la red pulsaba con consideración. Decenas de miles de mentes humanas despiertas estaban sopesando las palabras del guardián contra sus propios recuerdos y deseos. ¿Qué eligieron nuestros antepasados?, preguntó Elena. Eligieron hacerse a un lado en lugar de convertirse en los monstruos en los que su poder los habría convertido. Pero también eligieron esconderse de sus responsabilidades en lugar de encontrar una mejor manera de usar sus habilidades. A través del puerto de visualización, Elena podía ver las flotas combinadas de cada especie en la galaxia concentrándose alrededor de la capital Arnate. Enemigos desesperados que se habían unido solo ante el regreso de la humanidad. Naves de 100 civilizaciones diferentes. Todas apuntando a la flota humana con las armas cargadas y listas. Van a luchar contra nosotros sin importar lo que decidamos, observó Marcus a través de la red. Cada especie en la galaxia recuerda el viejo imperio. Nunca confiarán en que seamos diferentes. Elena asintió. La comunidad galáctica había pasado 1000 años construyendo sus civilizaciones bajo la suposición de que el antiguo imperio humano había desaparecido para siempre. No harían espacio voluntariamente para su regreso, sin importar cuán benevolente afirmara ser la humanidad. Podríamos destruirlos a todos, ofreció Sarah Kim desde su posición, al mando de la flota de defensa de la Tierra. Nuestra tecnología sigue siendo superior. Podríamos conquistar la galaxia en cuestión de semanas. Y demostrar que somos exactamente lo que temen que seamos, respondió Elena. Cerró los ojos y se adentró más en la red, tocando las mentes de los humanos en toda la galaxia. Antiguos esclavos que ahora comandaban naves estelares, mineros que podían remodelar la materia con sus pensamientos, niños que habían despertado habilidades que los convertían en dioses vivientes. Lo que encontró allí la sorprendió. Sí, había ira. Sí, había un deseo de venganza, pero también había algo más. Algo que había crecido durante los largos años de opresión y había sobrevivido intacto al despertar: la compasión. No por sus antiguos opresores, sino por los seres inocentes que habrían sufrido si la humanidad elegía el camino de la conquista. El mismo rasgo que había hecho que los humanos parecieran débiles para los Arinates seguía allí, más fuerte que nunca. «Tengo una propuesta diferente», anunció Elena, abriendo los ojos. Hizo un gesto y la pantalla táctica cambió para mostrar toda la galaxia. Los territorios humanos estaban marcados en azul mientras que el resto pertenecía a varias otras especies. «No queremos sus territorios», le dijo. «No queremos gobernar sobre otras especies. Lo que queremos es la libertad de existir sin persecución. El derecho a desarrollar nuestros propios mundos sin interferencia. La garantía de que nadie volverá a decidir que los humanos solo son aptos para la esclavitud». La forma de Beltar pulsó con confusión. Podrían tomar lo que quisieran. Su poder es absoluto. ¿Por qué negociar? Porque poder absoluto corrompe absolutamente, citó Elena. Nuestros antepasados aprendieron esa lección. Estamos tratando de no repetir sus errores. Se giró para dirigirse a la flota alienígena combinada a través del mismo canal de comunicación. A todas las especies que escuchan esta transmisión, la humanidad podría conquistarlos. Podríamos esclavizarlos como ustedes nos esclavizaron. Podríamos consumir sus mundos como materia prima para nuestra expansión. Tenemos ese poder. Hizo una pausa, dejando que la amenaza calara. Pero elegimos no hacerlo. En cambio, les ofrecemos un tipo diferente de galaxia. Una donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de explotarlos. Donde las especies avanzadas comparten su conocimiento en lugar de acapararlo. Donde las disputas se resuelven mediante la negociación en lugar de la fuerza.
¿Y si nos negamos? Esta pregunta vino de una nueva voz, una que pertenecía al almirante de flota Sex de la Armada Hegemónica. Elena sonrió y por un momento su expresión llevó ecos del terrible poder que la humanidad había ejercido una vez. Entonces enfrentarán la misma elección que enfrentaron nuestros antepasados. Gobernar a través del miedo y finalmente destruirse a sí mismos, o encontrar una mejor manera de vivir juntos. Hizo otro gesto y la flota humana comenzó a moverse. Pero en lugar de atacar, las naves se dispersaron por la galaxia, tomando posiciones alrededor de las colonias humanas y los antiguos mundos de esclavos. Nos vamos a casa, anunció Elena, para reconstruir lo que fue destruido y proteger lo que queda. Cualquier especie que quiera unirse a nosotros para construir algo mejor es bienvenida. Cualquier especie que intente devolvernos a la esclavitud descubrirá por qué el antiguo imperio humano era tan temido. El canal de comunicación quedó en silencio. Elena podía sentir discusiones frenéticas teniendo lugar en toda la flota alienígena mientras diferentes especies intentaban decidir cómo responder a la inesperada oferta de la humanidad. ¿Crees que aceptarán?, preguntó Marcus a través de la red. Elena miró las estrellas y pensó en las historias de su abuela sobre un mundo azul y verde donde los humanos habían sido libres una vez. Pronto esas historias volverían a ser realidad. La Tierra sería restaurada. La humanidad reconstruiría. Pero, lo que es más importante, lo harían sin convertirse en los monstruos que tenían el poder de ser. Algunos lo harán, dijo finalmente. Otros no. Pero esa es su elección. Se acomodó en la silla del capitán mientras la nave comenzaba su viaje a casa. A su alrededor, la flota más poderosa de la historia galáctica se dispersó pacíficamente. Sus tripulaciones, ansiosas por ver los mundos por los que habían luchado para proteger. Pensó que no sería fácil. Habría quienes pusieran a prueba la determinación de la humanidad. Habría conflictos y malentendidos. Habría momentos en que la tentación de usar todo su poder sería casi abrumadora.